Pues es un verdadero gusto tener otra sesión de conversaciones a la intemperie en esta temporada de primavera. Y como anunciamos en en la sesión anterior, tenemos hoy la oportunidad de discutir otro libro más de Rodrigo Carmi. Y digo otro más también porque de alguna manera creo que Rodrigo ha sido uno de los autores y uno de los colegas que ha acompañado a esta serie desde que comenzamos en la época, hace unos años atrás, la época de la pandemia, ¿no? Y este sería el cuarto libro de Rodrigo que hemos presentado en la serie. Casi que se pudiera decir que la serie es Conversaciones a la intemperie con Rodrigo, ¿no? Más que con cualquier otra persona. Pero en cualquier caso, pues es realmente, para mí por lo menos, es siempre un gran oportunidad de felicidad, ¿no? Poder seguir la conversación sustentada en el tiempo con los libros que Rodrigo siempre nos va donando, ¿no? Y eso es maravilloso. Y el libro que nos concierne hoy es, por supuesto, la más reciente publicación, que es Averroes, eh, Gusto, Risa y Política, que acaba de sacar la editorial chilena, que recomiendo mucho, AA Editores. Se puede conseguir mediante el sitio web. Eh, y es un libro que, amén de su brevedad y más allá del nombre propio, ¿no? Que aparece inscrito en el propio título, no es un trabajo filológico sobre Averroes, sino más bien es una continuación, ¿no? Yo creo que de la escena de escritura y de la propia intempestividad del pensamiento de Rodrigo sobre la posibilidad que tiene hoy el pensamiento, ¿no? Y el nombre y la fuerza del averroísmo, que por muchas, digamos, eso también pudiéramos discutirlo en esta sesión, ¿no? Por muchas variantes se ha venido desarrollando en la escena chilena, ¿no? Eh, y que constituye algo así como un momento especial de la sensibilidad de un pensamiento que no quiere ser universitario ni atado, digamos, ¿no? A los reglamentos discursivos a los que siempre se somete la teoría crítica contemporánea, ¿no? Eh, de hecho, dice Rodrigo en un pequeño fragmento, ¿no? Donde juega con esta noción de moro y de, amor, de instancia amorosa de pensamiento. Nos dice Rodrigo a comienzo del libro que este legado o esta luz del averroísmo del moro es la potencia de un pasado intempestivo que solo un instante de peligro podría dejarnos habitar. Abrazar al moro, entonces, o al averroísmo significa asumir la vida exílica de una potencia que se padece a sí misma, es decir, una potencia que no hace más que experimentar un amor cósmico que en las ensoñaciones filosóficas aparece una y otra vez bajo el signo de una beatitud, como el proletariado exiliado de las fronteras de la patria, de la soberanía o la nación. El filósofo, uno puede decir el filósofo averroísta o el filósofo de la imaginación, no dejará nunca de experimentar el exilio con respecto a la ciudad. Eh, no quisiera decir mucho más en esta breve introducción en torno al libro de Rodrigo, ya que tendremos espacio para generar una discusión, ¿no? Eh, Simplemente eh, decir que el libro trabaja, además de algunos aspectos, ¿no? De la obra de Averroes, también la posibilidad que que esta singular tradición, como le dice Rodrigo, tiene hoy, ¿no? Eh, una fuerza para abrir un camino, digamos, de cara a la devastación civilizatoria en la que se vive, ¿no? Y en la que ha quedado de alguna manera entreverada el pensamiento y la vida misma. Bueno, para acompañar esta discusión de hoy, tenemos a tres colegas que estarán comentando el libro de Rodrigo, además de, obviamente, tener acá a Rodrigo entre nosotros, ¿no? Eh, quienes son, bueno, en primer lugar está aquí Verónica González, quien es filósofa y enseña también en la Universidad de Chile. Nos acompaña en segundo término Miguel Ángel Hermosillo, enseña también en la Universidad de Santa María de Concepción y ha escrito numerosos artículos, reseñas, ¿no? Sobre no solamente este libro reciente de Rodrigo, sino sobre sus libros anteriores, ¿no? Como Intifada, Nuestra confianza en nosotros, o Estaciología.
Y finalmente está por acá también el amigo y colega Sergio Villalobos Ruminot, quien enseña en la Universidad de Michigan, autor de numerosos libros como Soberanías en Suspenso, ¿no? Un libro que ya desde hace casi una década atrás, si no me equivoco, ¿no? Se declaraba justamente un libro averroísta, ¿no? Algo que dejaba como una especie de timbre en la introducción de aquel libro. Eh, además de sus libros, entiendo que su última colaboración ha sido el número especial dedicado al pensamiento de George D. Uberman para la revista Papel Máquina, que recomiendo muchísimo, ¿no? Así que bueno, sin más, tendremos las intervenciones y luego pues una pequeña discusión con Rodrigo y agradeciéndole a los cuatro. Muy bien. ¿Quién quieres tú que comience? Pues, si quieres, comienza tú. No sé, Eh, si ¿Están de Verónica. acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Verónica, Miguel Ángel, que comience yo? ¿Les parece bien? No tengo ninguna razón para Ok. negarme. Bueno, voy Dale, a hacer dale. un comentario, ¿no? General, en honor al comentario, ¿no? Como figura central del libro de Rodrigo, ¿no? Eh, que por supuesto es un libro compuesto por 3 capítulos, una introducción, ¿cierto? Donde se despliega la posibilidad de una cierta lectura de Averroes en contraposición con un cierto hábito de la filosofía occidental. Eh, y ese hábito se manifiesta particularmente bajo la línea de la historia de la filosofía, ¿no? Eh, Gusto, risa y política serían entonces los tropos, por así decir, ¿no? Que organizan la economía del libro, ¿no? Una economía sin oikonomía, también habría que decir, ¿no? Eh, Creo que habría que destacar, lo primero que habría que destacar es que eh, Averroes está inscrito, ¿cierto?, en un momento excepcional del pensamiento occidental, que está vinculado precisamente con la famosa Andalucía del siglo XII, ¿no? Y que ya desde el prólogo Rodrigo destaca como un momento totalmente atípico con respecto a lo que sería la configuración tanto de la historia política como de la historia de la filosofía, ¿cierto?, occidental, ¿no? Esta especie de perla, ¿no? De perla, eh, donde confluirían, ¿cierto?, todas las grandes religiones del libro, de cierta manera, ¿no? Al andaluz, ¿cierto? Constituiría algo así como una especie de arcano o arjé, pero un arjé sin fuerza, digamos, un arjé sin principio legislador, precisamente porque sería un arjé negado, sería algo así como un momento originario, pero sin fuerza metafísica, ¿cierto? Es decir, no inscrito al interior de la filosofía. Y esto aparece ya inmediatamente en el prólogo bajo la figura del interregno, ¿no? El interregno, ¿no? Y también bajo la figura del paréntesis, ¿no? El paréntesis sería entonces interesante. Uno podría decir entonces que el libro opera a partir de leer al interior del paréntesis la singularidad del pensamiento de Averroes, ¿cierto? Y eso tiene una consecuencia fundamental porque precisamente al problema de la filosofía y su hábito, que es la de contarse a sí misma en términos arqueoteleológicos. ¿Sí? Porque lo que hace es que pone en cuestión precisamente esa función que la historia de la filosofía tiene con respecto a la filosofía. Pero al cuestión, ¿cierto? La historia de la filosofía como el hábito material de la filosofía pone en cuestión también a la filosofía. Por tanto, no es simplemente un libro filosófico sobre Averroes, no es una lucha por recuperar el nombre de Averroes, es escribirlo con letras doradas en el panteón monumental de la filosofía occidental, dándole su lugar justo, digamos, ¿no? Porque esa sería una operación posible, viable, ¿cierto? Pero sería todavía una operación al interior del dispositivo de la filosofía y de la historia de la filosofía, ¿no? Por tanto, no se trata de un comentario filosófico en sentido convencional de Averroes, sino de una operación que consiste en sustraer precisamente la máquina mitológica del orientalismo, ¿no? Reforzada por esta forma de contar la historia de la filosofía, ¿no? Una operación entonces que consiste en una especie en el sentido estrictamente heideggeriano, o incluso desmontaje, si ustedes quieren, para no llegar por el lado de Heidegger a este problema, ¿no? Un desmontaje de estos presupuestos, ¿cierto?, que constituyen tanto a la historia de la filosofía
cómo funcionan en tantos fundamentos del rol mismo de la filosofía, ¿no? Y esto tiene una tercera consecuencia que me parece a mí central, y es que al hacer esto, al poner en cuestión, ¿cierto?, la función de la historia de la filosofía, y al poner en cuestión a la misma filosofía, ¿ah?, como forma de saber, como discurso sobre el ser, ¿cierto? Como discurso sobre el ser, también pone en cuestión una otra dimensión que es fundamental, que es la filosofía política. Por tanto, no se trata de una lectura de Averroes desde el punto de vista de la filosofía política, y eso quizás sea lo más importante de todo, ¿no? No se trata de mostrar por qué en Averroes habría, ¿cierto?, una especie de filosofía política alternativa, precisamente porque si desmontamos la operación de la historia de la filosofía, cuestionamos el rol que tiene la filosofía, sobre todo en la modernidad, ¿cierto? Es decir, desmontamos la relación teoría-praxis, básicamente, ¿no? Que es la que configura, ¿cierto?, el par metafísico por excelencia, ¿no? Que le da a la filosofía un supuesto, cierto, lugar central en términos de que sería una ciencia de lo universal o de lo necesario del ser y no de los accidentes, etc. Entonces tampoco sería posible leer ahora en Averroes una filosofía política, ni siquiera algo así como una filosofía política alternativa. Ese sería precisamente el problema, ¿no? No hay acá una filosofía política alternativa, en la medida en que lo primero que el libro demanda es un cuestionamiento radical del nudo que hay entre filosofía, historia y política. Y ese nudo, además, que se manifiesta de distintas formas de acuerdo a las distintas épocas de la metafísica, para usar el lenguaje de Heidegger, tendría distintas instanciaciones o materializaciones, ¿no? Eh, la filosofía de la conciencia, la filosofía del sujeto, la antropología filosófica, ¿cierto? La filosofía política como teoría de la organización y de la administración de los cuerpos, esto es como gubernamentalidad, la epistemología, etcétera, ¿no? Entonces, al interrumpir este esquema, ¿no? Sobresale, lo primero que sobresale es la idea de qué tipo de política es la que se hace posible acá, que no sea una mera repetición del horizonte ontoteológico de determinación de la política, ¿cierto? Es decir, ¿qué política hay en Averroes que no sea ya inmediatamente una ontopolítica? Una ontopolítica. Entonces, claro, se pueden hacer muchos más comentarios porque el libro realmente es muy preciso en su operación y está muy bien trabajado, ¿cierto? Sobre todo por la cuestión de la risa me parecería fundamental, ¿cierto? Pero antes de llegar a eso, me gustaría el último capítulo, sobre todo la disputa con Derrida. Me parece un ejercicio intelectual brillante, ¿cierto? Valiente en el sentido de que no está sometido al efecto monumental de la firma de Derrida, que genera tanta impotencia reflexiva en tantos jóvenes filósofos, ¿no?, que ya escriben al interior de un programa constituido e institucionalizado. Entonces, a partir de plantear una pregunta que es una pregunta intelectual precisa, ¿no? Derrida concibe como falta el hecho de que Averroes no haya conocido política aristotélica. Y esa falta determina el hecho de que el averroísmo queda preso de la teología política musulmana. Y esto está basado tanto en la lectura de Renan como en el estudio posterior de Rosenthal. Y sin embargo, lo que se juega ahí, para Rodrigo, es una cierta miopía de Derrida, quien identifica un cierto síntoma en el pensamiento musulmano que devela un horizonte teológico político sin identificar que él mismo también expresa una cierta sintomaticidad al recurrir a una especie de narrativa estandarizada, universalizada, respecto de lo que significa lo musulmán, el averroísmo y la teología política orientalista. Mediante ese pequeño desplazamiento se abre entonces una hipótesis que me parece que es fundamental. La hipótesis es precisamente porque Averroes, ¿cierto?, lee desde la ética de Nicomao a Platón, y precisamente porque no lo lee desde la política como teoría de la organización de los cuerpos, teoría de administración de la ciudad, lo que se hace posible ahí es una política distinta a la tradición ontopolítica occidental. Es decir, tanto una política que difiere de la política como regulación de la ciudad, o como una política encargada de la organización y funcionamiento de los cuerpos y de las almas, ¿no? O sea, lo que se abre con eso es la posibilidad de un pensamiento político, ético, pero ético no en el sentido filosófico moderno, ¿no?, de la ética como una doctrina,
¿cierto? Fundamentada sea metafísicamente o sea cosmológicamente, sino de la ética como ethos, como eticidad, como forma de vida. Y al abrirse la pregunta por la política como una pregunta por la forma de vida, entonces ya no se pone el énfasis efectivamente en problemas administrativos. Y por tanto, como no se pone el énfasis en problemas de índole administrativo o gubernamental, si ustedes quieren, como ya entonces la política no está concernida con la cuestión de la administración de la ciudad o de la gubernamentalidad, entonces la política se abre hacia una reflexión relativa a la existencia en común, a la existencia en común. Pero se dan cuenta, no a la existencia en común como si lo común fuera una característica o un atributo ontológico previamente dado. ¿Ah? Por ejemplo, en el nombre de comunidad o de demos, respecto del cual lo que habría que hacer es una recuperación de la comunidad, digamos, ¿no? Y ya sabemos todo lo que significa el problema de la comunidad y su efecto inmunitario, ¿cierto? Sino que acá el común, de manera no ontológica, sino radicalmente aleatoria, se articula como una experiencia colectiva. Una experiencia, esa es para mí la cuestión central. Y una experiencia que no tiene que ser trágica necesariamente. Entonces, al abrir eso, algo que podríamos llamar así, ¿no? Una reflexión política sin política con mayúscula, que es la fórmula que Rodrigo usa en el último, aparte del libro. Al hacer eso, entonces, ¿no? Se produce un giro radical desde la ontoteología o de la ontopolítica, si ustedes quieren, hacia la pregunta por la existencia colectiva. Y ahí es donde el racionalismo de Averroes emerge como una epistemología sin antropología. A ver si se entiende bien la operación ahí, ¿no? Una epistemología sin antropología, es decir, más allá de lo que podríamos llamar correlacionismo. Más allá entonces de la pregunta por la verdad en el sentido de la tradición metafísica, ¿no? Que Heidegger identifica ya en Platón, ¿cierto? Y más sustantivamente en la traducción de la aletheia, ¿cierto? En veritas a partir de la configuración de la imperialidad romana, digamos, ¿no? Entonces, más allá de esa pregunta por la verdad, que sería precisamente el nombre en el que se encuentran la antropología, ontología y epistemología, aparece acá la pregunta por la forma de vida, ¿no? Eh, y por la existencia en común, pero no preocupada con el problema de la verdad. Es decir, no preocupada, primero, con la singularización, con la individuación y con la determinación de la verdad. Esto es más allá de lo que en el discurso teológico político occidental Foucault denominó homes et singulatim, ¿cierto? Los procesos de identificación y de individuación propios del poder pastoral y la configuración subjetivante de la relación con la culpa. Y aquí termino, ¿no? En ese último ejercicio se abre algo que a mí me parece fundamental y entonces tiene que ver con la cuestión del gusto y con la cuestión de la risa. Porque lo que está en juego acá es una superación no dialéctica, porque la palabra superación tiene todas las trampas posibles, ¿cierto? Pero es un cuestionamiento, un desplazamiento de una cierta tonalidad epocal del pensamiento filosófico, casi al estilo del tono gran señor del que hablaba Kant y que después Derrida comentaba, ¿no? Y que tiene que ver con la vocación misma del libro. ¿Por qué este libro ahora? ¿Ah? ¿Por qué este libro? ¿Ah? ¿Qué es lo que se juega en este libro? ¿Cuál es el efecto de su inscripción, digamos? ¿A qué está apuntando, digamos, ¿no? Y a mí me parece que el libro abre la posibilidad de una experiencia festiva del común, ¿ah? Abierta hacia las condiciones éticas de la existencia compartida, de lo que llamaríamos el ser en el mundo con otros, ¿no? Intervalsein, ¿cierto? Y el Mitsein heideggeriano, ¿no? Y entonces, en la operación de Rodrigo, a diferencia de Heidegger, que busca en los presocráticos la posibilidad de un Anderes and Funk, de un otro comienzo en Rodrigo, más que buscar en los presocráticos, se busca en la anomalía averroísta, lo que podríamos llamar, a pesar de la carga metafísica que tiene esto, otro comienzo. ¿No? Otro comienzo. Yo no estoy muy seguro si la palabra otro comienzo le haga justicia efectivamente al ejercicio, porque el otro comienzo, que no es un nuevo comienzo necesariamente, pero el otro comienzo en Heidegger supone la tarea de la destrucción y después la tarea de la apertura.
Y aquí Rodrigo de manera muy económica, no en los volúmenes de la guía Santausgabe heideggeriana, sino en un pequeño ejercicio de tres ensayos, ¿no? Desmonta, destruye esa operación metafísica y hace emerger ese otro comienzo, esa otra posibilidad. Pero no se trata de un comienzo que prometa una especie de desarrollo al que hay que abocarse, al que uno debería dedicarse, ¿no? Casi religiosamente a elaborar, sino el otro comienzo es todo él ya en sí mismo en el momento en que se produce esta apertura. Es decir, la pregunta que se instala como pregunta por la existencia común, como pregunta por una política ética, donde la palabra política y la palabra ética están totalmente resignificadas respecto de su inscripción, no pueden restituirse como tarea filosófica de una filosofía por venir, sino como relación profana, heteróclita y diversa con las formas de ser en la historia ya actualmente existentes. Por tanto, no, por eso digo, es injusta la figura del otro comienzo, porque aunque la operación analógicamente es similar, no se trata acá del otro comienzo de una filosofía posmetafísica, sino se trata de un otro comienzo que promete una otra relación con la historia y con la política, profana, abierta a las formas, ¿cierto?, profanas de la imaginación. Y ahí la cuestión de la risa me parece central. Me parece central precisamente porque va a contrapelo de nuestra época que está marcada nihilistamente por el predominio de un patos individualizante y vinculado con los procesos de desafección, de atomización y de sacrificialidad propias de la lógica del capital contemporáneo, ¿no? Yo creo que ese es el horizonte en el que a mí el libro me hace mucho sentido, ¿no? Y lo dejo hasta ahí porque si no voy a hablar mucho más. Gracias. Estupendo, Sergio, gracias por esta intervención tan lúcida, ¿no? Y que establece yo creo que un conflicto importante, ¿no? Entre la tradición del otro comienzo y lo que podemos llamar los copistas de la imaginación, ¿no? Pero bueno, le paso la palabra a Verónica. Bueno, y bueno, ante todo agradezco esta instancia para seguir conversando respecto del libro de Rodrigo. Digo seguir porque, bueno, él ya me había invitado, digamos, a presentar este libro en una instancia, ¿cierto? Que se realizó en la Universidad de Chile, así que ya habíamos comenzado, ¿no? A hablar en torno a él. Y a conversar también junto a ustedes, ¿sí? Bueno, para esa instancia yo había elaborado un texto que sin embargo decidí no leer hoy, eh, justamente para hacer honor más a esta figura de la conversación. Eh, y bueno, respecto al libro yo quisiera subrayar, digamos, un rasgo que me parece que de alguna forma es un cierto hilo, ¿no? Conductor de los tres ensayos que componen este libro, eh, que no pretende ser tampoco, ¿no? Una suerte de totalidad, ¿no? Son ensayos muy heterogéneos, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Se espejean y dialogan, ¿no? Entre ellos todo el tiempo. Y ese rasgo que quisiera sobre todo subrayar es un cierto rasgo de la impropiedad. ¿M? Y en efecto, yo estoy absolutamente de acuerdo con la lectura de Sergio. Tengo algunas discrepancias en un punto, pero ya las conversaremos. Eh, en la medida en que justamente no es un libro, digamos, sobre el pensamiento de Averroes, ¿no? Yo creo que todo lo que se pone en juego, digamos, en este libro es qué es lo que podemos pensar bajo el nombre de Averroes, ¿no? Un nombre propio que en suma, ¿cierto?, no dice más que una impropiedad. ¿Mm? Y eso es algo que Rodrigo yo creo que enfatiza y le da, digamos, una clave, por así decirlo, de lectura, sin pretender dirigir ninguna lectura, pero lo hace ya desde el momento en que se abre este libro con esta suerte de paréntesis que funciona más como, más que una palabra que da inicio a algo, es una palabra suspendida, ¿no? Que permite también, ¿no?, que la o el lector, ¿cierto?, pueda leer este libro y pueda, digamos, pensar, ¿no?, con esta escritura. Eh, y esa clave de lectura es justamente cuando Rodrigo sostiene, ¿cierto?, que el pensamiento, ¿no?, para Averroes no es una propiedad del hombre. ¿Mm? Creo que ahí hay una cuestión que es a mí
modo de ver, digamos, principal. eh, y más bien observa que se trata de una potencia común a toda la especie humana, ¿no? Cuyo estatuto nos dice, ¿no? Es tan cosmológico como las montañas, ¿no? Los mares o las estrellas. Resulta interesante, habría además que tomar, digamos, las palabras en todo su peso. En efecto, es una potencia común a toda la especie humana, ¿no? Dado que en el último ensayo Rodrigo nos hace ver incluso, ¿no? Que Averroes sostiene, ¿no? Una igualdad ontológica entre hombres y mujeres, ¿no? Y también política. ¿M? Bueno, lo primero que se produce allí justamente es un desarme, y digo desarme tanto en el sentido de desarmar la máquina del sujeto moderno, y también de sustraer las armas que le dan el poder a ese sujeto moderno, ¿no? O sea, es un desarme justamente de la primera certeza, que es también una propiedad, y es este famoso yo pienso, ¿no? Sujeto, digamos, moderno, que evidentemente remitimos inmediatamente a Descartes. Entonces hay un desarme allí, ¿cierto?, de una propiedad del pensamiento, de que el pensamiento es atribuible a un sujeto, ¿cierto? Y también de una certeza, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto? El pensamiento ya no puede ser entendido como un pensamiento propio del yo, ni tampoco es lo propio del yo, ¿no? Aquello que caracteriza, ¿cierto?, al sujeto, ¿no? Eh, En ese sentido, este desarme, ¿no? de la noción de sujeto moderno a mí me parece absolutamente relevante de enfatizar, pero que lleva a la par, ¿cierto? Una operación también, ¿no? de desarmar un antropocentrismo que tiene mucha más larga data, ¿no? Que no surge solo en la modernidad, sino es ese antropocentrismo que hemos heredado, ¿cierto?, del pensamiento y la filosofía occidental, bajo el supuesto, ¿cierto?, de que aquello que nos distinguiría es justamente la capacidad de pensamiento y palabra, ¿no? Que es también un poder, ¿no? El poder del pensamiento y la palabra, ¿no? Eh, un poder que nos situaría además, ¿no?, por sobre todos los otros seres que viven, digamos, que pueblan este mundo. Y que me parece relevante, digamos, destacar, no solamente porque se desarma, ¿no?, un supuesto importante de una tradición occidental, eh, y que viene ya de los griegos, sino que incluso una tradición hebrea, ¿no? Porque justamente cuando leemos en el Génesis que Dios otorga al hombre, ¿no?, el poder de nombrar, ¿no?, a las bestias y a las aves que habitan, ¿no?, en este mundo, ¿no? A un primer hombre que es Adán, ¿sí? Entonces, bueno, hay aquí, ¿cierto? Me parece ese énfasis, ¿no? En ese desarme, digamos, de esa propiedad del pensamiento que tiene consecuencias epistemológicas evidentes, ¿no? Pero que, sin pretender separar estos dominios, porque obviamente tienen sus porosidades, creo que sobre todo son las consecuencias no ético-políticas, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo con Sergio. Ya eso, digamos, ya repensando de un otro modo, ¿cierto?, lo ético y lo político, ¿no? Pero son las consecuencias ético-políticas, ¿no?, que esta idea plantea, digamos, las que a lo largo del libro se van, yo creo, sobre todo, desplegar, ¿sí? No por nada, ¿cierto?, finalmente los tres textos que conforman Gusto, Risa y Política son textos profundamente políticos, ¿no? En otro sentido que aquel de la filosofía política, ¿no?, donde se da paralelamente también, ¿no?, una reinvención de lo político. Y bueno, me parece particularmente luminoso esta idea, ¿no?, de bajo el nombre de Averroes pensar la impropiedad. Eh, digamos, por ejemplo, en el primer ensayo, ¿no?, cuando Rodrigo postula toda una ontología, ¿cierto?, del trasplante en Marx y Engels, ¿no?, a partir de este averroísmo, digamos, que en el fondo es todo y nada, ¿no? Y en donde justamente se pretende deponer, ¿no?, la oposición naturaleza o cultura, ¿no?, para realizar un gesto también de asunción, ¿no?, de una cierta naturaleza trasplantada, ¿cierto?, del ser humano, ¿no?, en general, y del sujeto, digamos, histórico, ¿sí? Em,
del sujeto, digamos, histórico, ¿no? Entendido también como ese movimiento, ¿no? De destitución de las condiciones materiales de opresión, ¿sí? Y bueno, esa es una manera, ¿no? En que esta impropiedad aparece, ¿no? Eh, constantemente en el libro, ¿no? También, ¿cierto? El debate, la discusión profundamente exigente, creo yo, y desafiante, ¿no? De repensar la figura del autor, ¿cierto? Del copista, ¿no? La cuestión de la traducción también, ¿no? Que aparece en diversos momentos. Ahora bien, otra forma, digamos, pero que es absolutamente complementaria, si no es que es el mismo gesto, ¿no? De subrayar esa impropiedad, y en esto también estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la lectura de Sergio, es que no se trata, ¿cierto?, en este libro de la reivindicación, ¿cierto?, de una filosofía dicha árabe o una filosofía dicha, digamos, oriental, ¿no? Porque en efecto digamos, pienso también, junto con Sergio, que eso finalmente sería reproducir, digamos, justamente lo mismo que se critica, ¿no? Sería además la afirmación y la confirmación, ¿cierto?, de una propiedad, ¿no? Versus, ¿cierto?, una otra tradición, ¿cierto? Creo que más bien se trata en este texto de interrogar justamente, y ahí doy un pasito más acá o más allá si se quiere, la identificación del pensamiento como logos griego, ¿no? ¿Ah? Es interrogar exigentemente el pensamiento como logos, ¿sí? Em, que evidentemente, ¿cierto?, está asociado, ¿no?, a los valores de origen, ¿no?, de verdad, ¿no?, etcétera. Y en ese sentido creo que parece muy relevante, ¿no? Hay un momento en que Rodrigo en efecto afirma, ¿cierto?, que la tradición del pensamiento, que parte de la tradición del pensamiento occidental, una buena parte, se ha constituido justamente sobre la base del pensamiento, del rechazo del pensamiento de Averroes, ¿no? Y bueno, evidentemente eso no sería más, ¿no?, que el testimonio, ¿cierto?, de lo que de que aquello que esa tradición rechaza es justamente lo que la atraviesa, ¿no?, y la constituye, ¿no? Em, sin que ella, digamos, lo confiese. Y en ese sentido, digamos, ya ese movimiento impide, ¿no?, justamente la constitución de un pensamiento según los valores de origen, ¿cierto? Origen puro, único, simple, indivisible. Y este es el único punto que estaría en desacuerdo con Sergio. Yo creo que aquí se da, digamos, una operación profundamente deconstructiva, ¿ya? Creo que evidentemente, ¿no? Y en efecto, ¿no? El único momento en donde aparece, ¿no?, Derrida es justamente para criticar, ¿cierto? Y deconstruir al mismo Derrida, pero yo creo que esa es una operación totalmente coherente con la deconstrucción, digamos, según la piensa Derrida, justamente porque no es la operación de un sujeto, sino que es algo que acontece, ¿no? No es ni un método, ¿no?, ni un análisis, ¿no?, ni nada que pueda, digamos, del cual se sirva un sujeto, ¿no? En efecto, creo que Rodrigo deconstruye, ¿cierto?, a Derrida sus supuestos y presupuestos, ¿no? Los hace ver, los hace aparecer, pero en un modo que creo que es también deconstructivo, ¿no? Ahora bien, volviendo a esta idea, entonces hay una deconstrucción, ¿cierto?, justamente de la filosofía como logos, ¿no? Y de toda esta idea, ¿no?, de que hay un pensamiento que nace en Grecia, ¿no?, que ese sería el origen del pensamiento como pensamiento original, ¿cierto?, pleno y verdadero, ¿no? Y que hay herederos, ¿no?, legítimos de ese pensamiento, ¿no? Los europeos, ¿no? Y que todo el resto del mundo, digamos, no ha pensado, ¿cierto? O si lo ha hecho, ha asumido esta tradición más bien desde la cierta figura del bastardismo, ¿no? Creo que lo que hay bajo el nombre de Averroes, y esta es otra forma quizás de pensarlo, una propuesta, es justamente una impropiedad que nos lleva a repensar, ¿no?, justamente lo propio, quizás hasta en clave, ¿no?, de un cierto bastardismo, ¿no? Que sería constitutivo de cualquier propio. Y en ese sentido, bueno, simplemente decir que me parece
que a lo largo de los 3 ensayos, ¿no? Hay una dislocación de los lugares, de toda una cierta, un pensamiento que es también profundamente político, ¿no? De cuestionar una política de los lugares, ¿no? También de cuestionar el lugar de la política, ¿no? En el momento en que justamente se piensa una política sin la política, ¿no? Y creo, digamos, que en ese sentido, con ese nombre, ¿cierto?, de Averroes, lo que da lugar a esto, ¿no?, es justamente a pensar, ¿no?, el lugar, ¿no? Em, y a repensarnos, ¿no?, en el presente. Eh, Justamente la dislocación de los lugares, en última instancia, para mí lleva también en este libro y yo lo enfaticé en mi presentación que hice anteriormente, eh, creo que conmueve, y conmueve porque nos lleva a repensar que el capitalismo no es un destino, ¿m? Y que existe la posibilidad todavía, ¿no?, de pensar la felicidad en esta tierra, ¿no?, y no en un más allá trascendente, ¿no? Eh, Eso es básicamente lo que me gustaría eh, Wow. subrayar. Yo creo Excelente. que estamos en desacuerdo y yo estoy de acuerdo contigo, En líneas totalmente. generales estamos muy de acuerdo. No, no, pero respecto a la deconstrucción, yo creo que tú tienes razón, así que absolutamente, digamos. Me interesa mucho desmarcar deconstrucción de la palabra Derrida. La palabra Sí, Derrida como, no, como sí, firma universitaria versus la deconstrucción como forma no refutacional del trabajo de pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo. estoy también absolutamente de acuerdo contigo. Sí, excelente, excelente intervención, ¿no? Y que me parece que también pone sobre la mesa el otro problema que nos había mencionado anteriormente, de que es clave en Rodrigo, ¿no? En relación con esa crítica o ese desplazamiento de la filosofía política que mencionaba Sergio, que es la cuestión de la felicidad, ¿no? Otro de esos impensados o instancias justamente bastardas, ¿no? Si se piensa desde San Agustín hasta la filosofía política liberal tardía, ¿no? Así que bueno, podríamos retomar eso. Así que bueno, le paso la palabra a Miguel Ángel de momento. Ahora se escucha bien, ¿cierto? Sí, sí. Oye, oye, tremendas intervenciones. Tremenda intervención de Verónica. Al final, impresionante ya. Hice unas anotaciones porque me cuesta seguir el hilo de la argumentación a capela, digamos, así que voy a tratar de leer algunas líneas bien dispersas, a mi estilo. Yo soy muy anárquico y muy disperso, muy desparramado. Así es que haciendo un poco honor a lo que Verónica decía, de cómo podemos pensar bajo el nombre de Averroes, no bajo una identidad. Voy a leer algunas cosas acá. Mire. ¿Cómo pensar una línea de fuerza genealógica introspectiva entre Averroes y otras lecturas contemporáneas del mismo Averroes? El Averroes constelado, es decir, sin metafísica de la presencia, en ausencia de sujeto y desmarcado de cualquier soberanía. Un Averroes desontoteoantropologizado, ateológico, como interrupción anárquica del tiempo histórico y su máquina mitológica. El extraño Averroes, en la aventura de su actualidad, pues nada introspectivo no es a la vez subversivo, podríamos decir con otro de la saga monstruosa como lo es Nietzsche. Averroes citando a Marx, Freud, Spinoza, Hegel, Heidegger, Derrida y la deconstrucción. Así se enhebra y desenhebra el pensamiento, que traza el alarido de una humanidad desgarrada en el vértigo de su cordura, que es a la vez el abismo ciego del tiempo y el vértice del cálculo planetario. Averroes es un paréntesis de rebeldía emergida de entre el crepúsculo de la lengua epocal y la risa anárquica y monstruosa del combate contra la ruina del capital. Averroes, Averroes es, sin intelecto, agente siquiera, como nombre destructivo de todo orden sacrificial de la historia,
y el gusto por la felicidad como una relación pagana con la historia. En un comunismo del gusto por una vida feliz sobre esta tierra, en un comunismo de la risa y el erotismo desprovisto de cualquier sutura antropológica y de amarre opresivo, en un comunismo de la política sin riendas de gubernamentalidad ni barrotes o económicos. Averroes es el nombre bajo el cual podemos pensar, y parece que ahí estábamos pensando igual. Averroes es el nombre bajo el cual podemos pensar la crítica radical a la modernidad, o si la modernidad es el núcleo del orden del tiempo del capital, es necesario no solo hacer la crítica al capitalismo, sino también a la matriz metafísica y autoritaria y violenta de su acontecimiento, para recuperar el mundo y una vida feliz en el común, feliz y común sobre esta tierra. Ahí lo dejo, pequeñas, y lo podemos discutir o trabajar o dialogar más. Perfecto. Estupendo, gracias Miguel Ángel. Y bueno, ahora Rodrigo, además de contestar o de pues retomar algunas de las cuestiones que han salido, también te pediría, ¿no? Porque como muchos de los escuchas, ¿no? Que suelen visitar a esta serie, no habrán leído el libro, ¿no? O es más bien una invitación a que lean el libro, pues te pediría que también hables un poquito, ¿no? Brevemente sobre la génesis del libro. Obviamente tú has trabajado Averroes desde hace mucho tiempo, incluso Averroes está presente, ¿no? O la sombra de Averroes acecha, o el tono de Averroes cruza, ¿no? Las líneas de los libros que has escrito anteriormente, pero no había sido explicitado tal y como parece ahora, ¿no? Pero como se ha mencionado en todas las intervenciones, no es tampoco un libro sobre una restitución, creo que era el punto de Sergio, ¿no? Una restitución académica y filológica, si uno quiere, ¿no? De Averroes, ¿no? Sino que más bien te interesa, retomando el término de Jacques Lesra, una necrofilología, ¿no? De cómo hacerse uno contemporáneo o cómo uno ya es contemporáneo de esa propia tradición singular, ¿no? Que tal vez es un, no quiero poner palabras en tu boca, ¿no? Pero que forma parte de algo así como una instancia de lo inmemorial y de lo indestructible, ¿no? En ese sentido, ahí hay una polémica fuerte con la impronta o el gesto heideggeriano de la destrucción de la tradición, ¿no? Porque pareciera ser que entonces el averroísmo, la fuerza del averroísmo y todo lo que aparece bajo ese nombre, como decía Verónica, es algo que es uno indestructible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, te paso a ti la palabra. Sí, me escuchan, sí. Bueno, primero quería dar un tremendo abrazo y agradecimiento bueno, primero a Sergio, que me encanta siempre las lecturas que tiene Sergio y me vuelven más, no solamente me dan ánimo, sino que además eh, me aclaran muchas cosas de mi propio trabajo, una cosa. Y es cierto, es muy importante eso. Y también quería agradecer a Lavero que es segunda vez que presenta este texto y que ya me ha soportado suficientemente y que también me hace muy legible el texto, ¿no? Que yo creo que es un texto que está escrito quizás muy enredado en algunas partes. Y me gusta mucho también su lectura y sobre todo la cuestión de la felicidad, que yo creo que ha sido realmente el punto, ¿no? El punto sobre el cual he querido insistir por mucho tiempo, digamos, por muchos años, digamos. Y no sabía cómo insistir verdaderamente en algún momento, ¿no? Pero estaba ahí la cosa. En otras palabras, pensar la cuestión de la felicidad sin economía. Este es el punto, ¿no? Pensar la felicidad sin economía, que era un poco también lo que estaba señalando Miguel con esta figura de la vida feliz, pero exenta de sutura antropológica, justamente, ¿no? Así que también quiero agradecerle a Miguel, por supuesto, ¿no? Que siempre eh, ha estado atento a los trabajos que he podido desarrollar y que también estuvo en varios seminarios que hice durante la época de la pandemia, sobre todo, ¿no? Y que
ha publicado la primera reseña de este pequeño librito sobre Averroes. Así que un abrazo grande y también, por supuesto, al gran Gerardo, que lo vamos a tener aquí en Chile pronto, y que va a tener que no solamente prologó el libro, ¿no? Prologó el libro, sino que además hizo un prólogo hermoso, donde puso la cuestión precisamente de la impoliticidad, de esta felicidad averroísta, ¿no? Eh, bueno, es una discusión donde podríamos entrar precisamente a discutir con José Luis Villacaña, por ejemplo, en este punto, ¿no? Que dicho sea de paso, el tercer ensayo, que era el tercer ensayo el ensayo que comentaba sobre todo Sergio, referido a la cuestión de la política, es un ensayo que discutí con José Luis cuando José Luis estuvo acá en Viña, y yo discutí ese texto con él, ¿no? Y precisamente estábamos en una distancia abismal respecto de lo que entendemos por política y por filosofía, cosa que me parece muy bien, ¿no? Porque eso permitía una discusión muy interesante, ¿no? Y por supuesto José Luis, una discusión muy enterada, ¿no? Sobre todo porque discuto con uno de los libros de José Luis, que es aquel referido a Alfonso X, ¿no? Que es uno de los últimos libros que lo publicó antes de que publicara el libro referido a Ortega, ¿no? Eh, donde precisamente la tesis de José Luis es que eh, la intelectualidad hispánica, por así decirlo, habría quedado aislada precisamente por la política de Alfonso X de incluir un modelo árabe y musulmán de gobierno, ¿no? Y donde se habría fraguado precisamente el averroísmo popular, lo que Márquez Villanueva denomina el averroísmo popular, en la medida en que se enseñaba sin la mediación del latín, y por lo tanto sin la mediación de la clericía, y que eso habría terminado por aislar a España, ¿no? Del continente europeo, cuya transnacional cognitiva, por así decirlo, era precisamente la Iglesia, ¿no? Eh, y yo creo que eso es precisamente lo que muestra el carácter, digamos, la dimensión política, ¿no? La dimensión política de lo impropio, digamos, el carácter impropio de lo político que se está jugando precisamente en el averroísmo, en la leyenda negra de Alfonso X, ¿no? La leyenda negra de Alfonso X uno podría leer ahí, ¿no? La, eh, la sintomatología, ¿no? De un intento por experimentar una política que no pase precisamente por la tradición ontoteológica, digamos, que ha pensado la cuestión de la política a la luz de la gubernamentalidad. En ese sentido, pensar la felicidad sin gobierno, esta sería la cuestión, insisto, ¿no? El punto. Para contextualizar un poco atendiendo a lo que me planteaba Gerardo, sí, o sea, la verdad que ha sido un trabajo, y lo comenté un poco en el primer lanzamiento que tuvimos en Santiago, ¿no? Ha sido un trabajo de alrededor de yo creo que más de 15 años, ¿ya? Donde quien era profesor en ese entonces y director del Centro de Estudios Árabes en ese entonces, que era Eugenio Chaguán, cuando yo entro a trabajar ahí al Centro de Estudios Árabes, ¿ya? Particularmente el año 2006, ¿ya? Pero esto venía de antes, pero en el año 2006 formalmente, ¿no? Eugenio me dice, bueno, tú que haces filosofía, trabajas filosofía árabe porque aquí se enseñaba filosofía árabe y ahora ya no se enseña hace mucho tiempo. Y efectivamente, en Chile la Universidad de Chile tenía distintos centros históricos, ¿ya? Dentro de los cuales está el Centro de Estudios Árabes, que fue institucionalizado, digamos, por un intercambio entre una agrupación de damas árabes en Chile, digamos, y el Ministerio de Educación egipcio, y que se consolidó a principios de los años 60, ¿no? Gracias a que Chile también había firmado los acuerdos de los países no alineados, conjuntamente con Egipto, y entonces había una colaboración del tercer mundo, digamos, que permitió la configuración de este extraño centro de estudios árabes en este país del fin del mundo, digamos, ¿no? Y este centro de estudios tenía licenciatura en estudios árabes, ¿no? Que después la reforma de 1981 de la dictadura borró completamente, ¿no? Y se dejó de enseñar la licenciatura en estudios árabes que contemplaba también la enseñanza de la filosofía. Por lo tanto, cuando Eugenio, el año 2006, me dice, bueno,
háganse cargo un poco de la filosofía, hazte cargo de la filosofía árabe, y le digo, pero no tengo idea de eso, nunca he leído eso. Me dice, estudia. No hay nada más que hacer que mirar, ¿no? Que estudiar. Era una manera de restituir, ¿no? Una tradición que precisamente había sido avasallada. Esa es la cuestión, y de ahí de alguna manera el epígrafe digamos, que compone el libro, que es el epígrafe de Walter Benjamin, ¿no? De las tesis sobre el concepto de historia. Y de alguna manera empiezo a estudiar esta llamada filosofía árabe, y justamente digamos, el primer muro que se me presenta, aparte de la reforma de 1981 de Pinochet, ¿no? Aparte de ese muro que ya es un muro enorme, ¿no? El otro muro que se nos presenta, ¿ya? Es el historicismo como una matriz constitutiva, ¿no? De los estudios árabes en filosofía. Una cosa verdaderamente impactante. Es decir, tenemos a un intelectual marroquí como Mohamed Abed Jabri, ¿cierto? Que trabaja sobre el legado filosófico árabe, pero desde una lectura efectivamente historicista, es decir, como instalando la propiedad, apelando a lo que decía Vero, ¿no? La propiedad del pensamiento árabe bajo la figura de Averroes, ¿no? En contra de la figura de Avicena, etc., ¿no? También teníamos a toda la traducción y el trabajo medievalista hispano, que por un lado es muy interesante, pero por otro lado es muy complicado porque está atravesado por esta cuestión historicista. Y la pregunta que nos planteábamos con mis colegas en el centro de estudio era, bueno, ¿por qué cuando tenemos que entrar a pensar la filosofía árabe, ¿no? Tenemos que entrar a pensar la historia, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar filosóficamente a los árabes? ¿Quién ha podido hacer eso? ¿Por qué no podemos pensar con, ¿no? Más que instalarnos en una narrativa de la historia de la filosofía, ¿no? Y con toda la construcción historicista. Entonces ahí aparece un libro que para mí fue biográficamente fundamental, ¿no? Que ya tenía algunos antecedentes por las referencias que había hecho Agamben o el mismo Alain de Liberá, ¿cierto? En algunos textos, ¿no? Pero aparece el libro de Margaret Cocha, ¿no? Que es su tesis doctoral, ¿no? Que había salido publicada el año 2005, un año antes que yo ingresara al Centro de Estudios Árabes, ¿no? Bajo el título de La transparencia del imaging, ¿no? Y entonces comencé a leer su libro ya alrededor del año 2006-2007, y creo que aparece publicado en castellano más o menos en 2008, algo así, ¿no? Bajo el título Filosofía de la Imaginación. Bueno, ese libro, por supuesto, posibilitó abrir mucho más, ¿no? Esa fisura de la que ya estaba, estaba alertado, estaba advertido, y permitió, por lo tanto, ¿no? Abrir ya no Averroes al interior de la historia de la filosofía, sino como contrapunto a la historia de la filosofía, ¿no? Esta era la cuestión importante, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí, hace más de 10 años, creo yo, unos 12 años, 13 años, que todos los años realizo un seminario dedicado al pensamiento de Averroes, particularmente centrándome en el gran comentario al de ánima de Aristóteles, que es el gran texto, es una especie de virus que atravesó a la Europa latina, ¿no? Y que desajustó los cánones, digamos, que intentaban instalarse, digamos, a partir de la noción de persona y la lectura tomista del aristotelismo, ¿no? Eh, Todo en función de seguir pensando en la cuestión de la felicidad sin oikonomía, todo en función de volcarnos ya no sobre un Averroes como pieza de museo, tal como lo pensaría Renan, por ejemplo, y todo el historicismo de la historia de la filosofía, sino más bien pensar un Averroes intempestivo, ¿no? Un Averroes con el cual podamos pensar, con el cual podamos dialogar, con el que podamos conversar y con el que podamos enfrentar el presente. Esa es más o menos la cuestión, y yo creo que he tenido un trabajo, por así decirlo, exotérico por un lado y esotérico por otro lado. Un trabajo exotérico que ha estado dedicado, por ejemplo,
en los últimos años a la cuestión de la imaginación y la revuelta, ¿no? Que Sergio conoce muy bien, ¿cierto? Y que en realidad es un trabajo que ha sido básicamente constituido por Sergio, por Gerardo también, ¿no? Por Miguel, ¿no? Y por Gonzalo, que también está allá en Riverside. Eh, la revuelta, ¿no? Pero la revuelta pensada de manera no antropológica. ¿Cómo pensar la revuelta como un lugar de lo político precisamente, ¿no? Que es capaz de desarticular la dimensión antropológica, ¿no? Esa era un poco la apuesta en Intifada, por ejemplo, que es un libro que salió publicado en 2020, pero que lo empecé a escribir desde el 2017, ¿no? Ya en Escritos Bárbaros está la cuestión del el imperialismo de un humanismo, un poco como la tesis que atraviesa esos ensayos, ¿no? Eh, bueno, les quería comentar que aparentemente ese libro se va a publicar va a ser publicado en árabe, se va a traducir en árabe, aparentemente, el Escritos Bárbaros, una cosa muy impactante, ¿no? O sea, yo no tenía ninguna expectativa cuando escribí una cosa. Pero de alguna manera siempre ha estado este problema del antropologismo, gubernamentalidad, ¿cierto? Y cómo pensar un lugar sin lugar. Esa expresión siempre me ha sido muy característica en mi trabajo, sobre todo desde Intifada, ¿no? El lugar sin lugar, ¿no? Una suerte de revitalización del problema de la jorá, ¿no? De Platón, ¿no? Que marca un lugar o lo que Henry Corbin denominaba el mundo imaginario, ¿no? Me parece que ha sido como mi obsesión siempre, digamos, la revuelta como un lugar sin lugar, ¿no? El averroísmo como un lugar sin lugar, ¿no? Y la política averroísta en ese sentido como una política que es un lugar, pero que no tiene lugar en la cartografía ontológica de la filosofía, ¿no? Eso es un poco lo que podría contextualizar. Todos los años hago un curso sobre Averroes, he hecho ese curso sobre Averroes, estoy trabajando en un libro hace mucho tiempo, pero ha sido interrumpido por diversos otros libros, ¿ya? Pero también he hecho clases en otros lados sobre Averroes, en Argentina sobre todo, estuve en el año 2017 hice un curso, un seminario intensivos en el doctorado, ¿no? De la UBA sobre Averroes y entonces ha sido como una constante permanentemente. Ahora, la innovación, creo yo, respecto de este libro es que, como bien dice Gerardo, no solamente por primera vez eh, pongo en juego una explicitación, digamos, de algo así como la matriz sobre la que pienso otras cosas que he estado trabajando, ¿no? Sino que además en el último ensayo, que es sobre todo el ensayo que ustedes comentaron, ¿no? Que es el ensayo que más me costó verdaderamente, porque es el ensayo que tiene eh, menor trabajo a nivel de bibliografía, digamos, ¿no? Porque es un trabajo centrado en un libro de un nombre anómalo, Averroes, pero que además es un libro que es anómalo para Averroes mismo, en la medida en que Averroes se lo conoce tradicionalmente por el gran comentarista de Aristóteles, ¿no? Y este es el único libro en que aparentemente este nombre prestado, que se llama Averroes, comenta la República de Platón, ¿no? Y digo prestado porque de este libro, ¿cierto? Solo tenemos el libro hebreo, que es sobre el cual se han hecho los comentarios, ¿no? De Rosenthal, de Pines, ¿no? Y la traducción en castellana es la que tenemos desde el hebreo. Y no tenemos referencia de ese mismo libro en el árabe, ¿ya? Eso pasa mucho con Averroes, que es un nombre prestado, con lenguas prestadas, ¿cierto? Y que precisamente por esa misma razón, ya en su propia performatividad, ¿no? Pone en juego la cuestión del origen, ¿no? Un año otra vez, ¿no? La cuestión del origen, ¿no? Y bueno, diría que el Comentario a la República de Platón es un libro que me ha costado, me costó, yo creo que como 7, 8 años de lectura, ¿ya? Y hay escasa literatura, yo diría, sobre este libro en comparación con la enorme cantidad de literatura que hay sobre la lectura que tiene Averroes del Gran Comentario, ¿no? Que es justamente donde se dirime la tesis famosa de la separación del intelecto respecto del cuerpo, ¿no? Pero
el texto sobre Platón a mí me parece que es crucial, precisamente por lo que planteaba Sergio también y como terminaba también Vero de decir, ¿no? Porque ahí está planteada una concepción de lo que denominaríamos la ética y, permiso, tenía que, quiero leer un pasaje y siempre lo leo, lo leí la otra vez en otra intervención que hicimos con Gerardo. Porque a propósito de lo que decía Sergio, ¿no? Que no se trata de una ética en el sentido normativo de la palabra, sino más bien de un ethos en cuanto a experiencia en común, ¿no? Justamente hay un pasaje que es un pasaje, digamos, muy platónico por parte de Averroes en un cierto sentido y muy antigubernamental, ¿no? Precisamente, o sea, dice, a ver si encuentro el texto. Ya voy, ¿eh? Acá. Dice, es el apartado número 17 del libro primero. Está comentando la República de Platón, algunos pasajes. Entonces, Averroes dice lo siguiente, ¿ah? Eh, y que me interesa precisamente por la cuestión de la ética que colocaba Sergio, ¿no? Dice, cuando la falta de contención en la ficción a la música y la incontinencia en la comida y la bebida se incrementan en la sociedad, forzosamente se necesitarán de dos ciencias, la jurídica y la médica. Nada hay más indicativo de la mala conducta de los ciudadanos y de la ruindad de sus ideas que el hecho de que tengan necesidad de jueces y médicos. Señal cierta de que carecen de cualquier clase de virtud y solo las cumplen por la fuerza. O sea, el reino de la gubernamentalidad para Averroes es el reino de Trasímaco, en el fondo, ¿no? El reino de Trasímaco, donde lo que está en juego acá es precisamente la emancipación de la ética respecto de la jurisprudencia, ¿no? Y de la medicina, por lo tanto, ¿no? Medicina y jurisprudencia no son el ethos, ¿no? Y termina así, ¿no? Ah, conforme más necesitan los miembros de dichas ciencias y más honores les rinden, más lejos estarán de la justicia. De aquí que entre las cualidades de esta sociedad modelo se refiere a la ciudad ideal, a la ciudad virtuosa, ¿no? Que es la que había comentado Alfarabi, se cuenten no tener necesidad de estas dos ciencias, ni de juez ni de médico alguno, ¿no? O sea, ahí la cuestión de fondo, ¿no? Creo, ¿no? Pensando en la lectura que proponía Sergio y que aparece también en la intervención de Verónica, es la posibilidad de pensar un ethos sin gubernamentalidad. Eso es la felicidad sin autonomía, ¿no? Una ética que ya no responde a la matriz biopolítica de la jurisprudencia y la medicina, ¿no? Y creo que ese es el pasaje que más me llamó la atención, que por supuesto hace referencia a algunos pasajes de Platón de la República, ¿no? Pero son pasajes cruciales porque permiten precisamente ir a indagar lo que denominaríamos el ser de lo político, donde en el ser de lo político evidentemente no hay algo así como un ser de lo político, sino que más bien hay una experiencia del común, digamos, una experiencia de imaginación, si ustedes quieren, o de una vida, ¿no? Que no calza ni con la jurisprudencia ni con la medicina, porque no calza con el gobierno del mundo. Me parece que es exactamente al revés, ¿ya? Lo que ha intentado hacer la tradición metafísica. O sea, desde Agustín, ¿no? En la Ciudad de Dios, cuando Agustín, en el famoso capítulo 14 o capítulo 12 de la Ciudad de Dios, instala la cuestión de la felicidad en una doctrina de la angelología. Justamente lo que está señalando Agustín ahí es, bueno, solo se es feliz si hay gobierno del mundo, ¿no? Me parece que de esa doctrina, digamos, hasta el liberalismo, ¿no? Moderno, ¿no? La cuestión de la felicidad siempre va de la mano con la administración y con el gobierno, que era un poco lo que pues, rescataba Sergio en la intervención a propósito del último de los ensayos, ¿no? Y yo creo que precisamente en Averroes, ¿no? O bajo el nombre, digamos, de Averroes, lo que podemos comenzar a encontrar es lo que plantea Miguel, ¿no? Esta vida feliz
que precisamente es tal porque no se inscribe al interior de la economía y el gobierno, ¿no? Eh, y ahí me interesa esto que plantea también Lavero, que es muy clave, y con esto termino, ¿no? Yo diría que precisamente por eso Averroes puede ser pensado como un nombre bastardo, ¿no? Totalmente bastardo, y de hecho, si uno se fija bien en la crítica que hace Tomás de Aquino a Averroes, ¿ya? En realidad Tomás de Aquino lo que quiere hacer de Averroes es un bastardo, porque lo que quiere hacer Tomás de Aquino es mostrar que Averroes no es la continuidad con Aristóteles. Es decir, quiere desheredar a Averroes de Aristóteles, ¿no? Y toda la revolución aristotélica tomista, ¿no? Tiene que ver con esa violencia de desheredar a Averroes respecto de Aristóteles y situar el nombre de Averroes como un nombre radicalmente bastardo. Yo diría eso, ¿no? Es un comunismo de lo bastardo, eso es lo que está en juego, ¿no? En el Averroes. Y muchas gracias. Los quiero abrazar a todos. Oye, ¿puedo entrar con una pregunta al tiro? Porque antes que se me vaya. No sé si Gerardo me permite, y Verónica y Sergio. Adelante, adelante. Porque a propósito de esto claro, de una ética como no como principio general de gobierno, ¿cierto? Ni como una ética normativa, sino como una experiencia de vida feliz, como ethos. Justamente yo apuntaba ahí a Averroes sin intelecto agente, ¿m? Entendiendo de que puede haber un cierto tráfico ahí en el intelecto agente de otra ente gubernamental, cósmico si tú quieres, eh, que impide la vida feliz sin esta jefatura jurídica, o política en este caso. Entonces, es posible imaginar, hay un cierto una cierta protoantropologización de Averroes ahí en el intelecto agente, una cierta gubernamentalidad, una ontologización de Averroes ahí, o del averroísmo, o de este comunismo pagano o bastardo, del que tú, Verónica y tú y Sergio hacen mención, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? O el comentario es ese. Pensar una Averroes sin como, ni siquiera con intelecto agente. Mm. O sea, yo creo que si uno mira el gran comentario, ¿ya? El gran comentario ya es un texto muy raro, muy raro, digamos. Es muy raro para el común de los textos epocales, digamos, en los que se hacen referencia justamente, muy raro en la propia tradición peripatética, en los que se hace referencia a la cuestión del intelecto, porque en general casi todos los textos siempre hacen referencia con mayor holgura y con mayor importancia, con mayor profundidad al intelecto agente. Siempre la cuestión del intelecto agente resulta ser el tropo fundamental, porque es precisamente ahí donde se dirime desde la tradición aristotélica en adelante, ¿no? La posibilidad de pensar, ¿no? Y ahí hay una cantidad muy diversa de nociones sobre el mismo intelecto agente. En Al-Farabi hay una manera de entenderlo, en Avicena hay otra manera de entenderlo, ¿ya? Eh, y lo interesante, sin embargo, me parece en Averroes, ¿ya? Es que la innovación averroísta no tiene que ver con volver a situar la cuestión del intelecto agente, sino más bien situar, ¿no? Lo que media entre el intelecto agente y la imaginación. ¿Por qué? Porque si solo hubiera intelecto agente, paradójicamente seríamos una especie de máquina, ¿no? Es decir, habría pensamiento sin interrupción, al modo de la angelología, ¿ya? Y si hubiera solo imaginación, ¿ya? Solo habría particularidades, pero no podríamos de alguna manera elevarnos, ¿no? a pensar conceptualmente ciertas cuestiones, ¿no? Entonces lo que hace Averroes ahí es introducir el intelecto material, que es la potencia del pensamiento, ¿no? Se le llama intelecto material porque Alejandro Afrodise lo bautiza como tal, ¿no? Y los latinos le siguen llamando así, ¿no? Pero lo interesante es que lo que Averroes dice es que gracias a que existe intelecto material, podemos recibir las formas inmateriales y entonces el pensamiento funciona a veces. Esta es la cuestión, y lo dice explícitamente en el gran comentario. Pensamos a veces, no ininterrumpidamente, sino que
pensar es interrumpir, en el fondo, ¿no? Y el problema, ¿no? Es que en gran parte de la tradición aristotélica, ¿cierto? El intelecto material siempre fue pensado, digamos, no como una sustancia, sino como una disposición en el sentido aristotélico de la palabra, y por lo tanto se descomponía y pertenecía al ámbito de la corruptibilidad del cuerpo, en el fondo, ¿ya? Es lo que piensa, por ejemplo, Alejandro, o lo que piensa, ¿no?, el mismo Alfarabi, ¿ya? Pero lo que hace Averroes es mostrar que el intelecto material es sustancia, y esto es muy raro, porque dice, el intelecto material tenemos que pensarlo como un cuarto género del ser. ¿Pero qué significa que sea un cuarto género del ser? Significa que una potencia es al mismo tiempo una sustancia. ¿Cómo una potencia va a ser una sustancia desde el punto de vista aristotélico? Una potencia es justamente lo que no puede ser sustancia, digamos, ¿no? Porque no está en acto, ¿sí? Pero precisamente esto es lo que me interesa, la invención de esta figura anómala al interior de la propia tradición aristotélica, ¿no? De alguna manera forzada para que calce lógicamente la idea, ¿no?, de que es posible el acontecimiento del pensar. Y es posible el acontecimiento del pensar precisamente porque en tanto sustancia, ese intelecto material está separado respecto del cuerpo, ¿no? Y como está separado, nosotros simplemente participamos de él, pero nunca somos propietarios de él. Y en ese sentido, pensamos a veces, ¿no? Eh, hacemos la experiencia de un pensamiento a veces, ¿no? Y quizás esa sea la diferencia central entre atributo y potencialidad, o entre facultad y potencialidad. Sí, exactamente. Claro, porque en ese sentido, por ejemplo, una de las fórmulas que aparece ya en Avicena, a propósito del intelecto, ¿ya? Y que la replica de Rhodes en otro sentido, es que no es cuerpo ni potencia en un cuerpo, ¿no? Que el intelecto material no puede ser concebido como un cuerpo, porque si lo fuera se corrompería, y si fuera una facultad tampoco, porque también se corrompería, ¿no? Ergo tiene que ser una sustancia, pero una sustancia que asume el modo de la potencia, ¿no? Y por otro lado está la imaginación, ¿no? Que la imaginación, y retomo lo que dice el Sergio, ¿no? Tampoco es una simple facultad psicológica, así, algo así como una facultad al interior de una jerarquía categorial de la psicología humana, digamos. Sino que yo me atrevería a decir que la imaginación en Averroes no solamente es la agencia del pensar, sino que sobre todo, ¿ya? Es, eh, es la relación originaria de los cuerpos con el mundo. Es una relación la imaginación, ¿ya? No es una facultad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eh, entonces, intelecto material e imaginación configuran en la nociología garroísta, ¿no?, una manera de entender el pensamiento de corte desantropologizado, ¿cierto? Que permita justamente instalar esta interrupción, ¿no? Esta idea de que a veces pensamos y que por lo tanto los seres humanos, como bien decía Lavero, a pesar de todo el prejuicio filosófico que hemos heredado, ¿cierto? Y digamos así, prejuicio filosófico, no son animales racionales por naturaleza, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? De ahí la risa, ¿no? En el fondo. La risa como contagio, además. Oye, me gustaría a mí, si es posible, ¿no?, retomar, enfatizar algo que me parece central de Verónica, que es la cuestión de la impropiedad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque creo que es la otra forma de decir lo que yo estaba tratando de decir también, ¿no? Que la sustracción del horizonte ontoteológico o ontopolítico, ¿no? Es la sustracción respecto de la configuración propietarista de la teoría del sujeto, pero no solo la teoría del sujeto, sino del presupuesto antropomórfico o antropológico filosófico que está constituido desde la determinación del hombre como animal racional, ¿no? El famoso Sun Logone Con, digamos, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿no? El vértigo que produce Averroes y que permite entender esto de otra manera también, porque no se trata solo de que estamos redescubriendo a Averroes perdido en el tiempo, sino estamos también mostrando que toda la filosofía ontoteológicamente configurada es un complot contra Averroes, contra ese lugar endemoniado, esa, para usar una frase de Negri, ¿no? Esa anomalía salvaje
que pone en vilo precisamente los presupuestos propietaristas de la tradición ontoteológica, digamos, ¿no? Y una vez que estamos instalados ahí, se abre una especie como diría Althusser, una especie de corriente subterránea de un averroísmo, ¿cierto? ¿No? Ya no de un materialismo aleatorio, sino de un averroísmo en el que aparece, por supuesto, Spinoza, aparece Marx, aparece hasta cierto punto Nietzsche, aparece Heidegger y aparece Benjamin, ¿no? Aparece Benjamin. Yo creo que la problemática de la felicidad en Benjamin está estrictamente ligada con lo que estamos discutiendo aquí también, ¿no? Sobre todo en el famoso fragmento teológico político, cuando oponiéndose al averroísmo de Ernst Bloch, ¿cierto? Que todavía lo piensa en términos de una teología redentiva, ¿no? Piensa la felicidad profana de los pueblos, digamos, ¿no? Una felicidad profana en esta tierra, digamos, ¿no? Que es como termina muy bellamente Verónica, ¿no? La felicidad como posibilidad de vivir fuera del capitalismo o de no conformarse con este dictum, ¿no? Famoso de Jameson o de Max Fischer, ¿no? El capitalismo, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, etcétera, ¿no? Y precisamente por eso, a mí el averroísmo tendría que ver con lo que yo ya he llamado en otro lado comunismo sucio, ¿no? Comunismo sucio en el sentido de que precisamente está basado en la posibilidad de una experiencia no atributiva, para usar la frase de Verónica, no propietarista, ¿no? Que es la que constituiría precisamente, ¿cierto?, la tradición ontopolítica occidental y que habría hecho del marxismo, ¿cierto?, convertido en filosofía política y en filosofía del Estado una teoría del sujeto propietarista, absolutamente, digamos, ¿no? Entonces acá se abre una dimensión crítica radical que le hace, digamos, que nos permite, entre otras cosas, solo para dar un ejemplo, ¿no? Eh, repensar en la problemática de la enajenación. Repensar la problemática de la enajenación, o sea, ¿qué estatus tiene la palabra enajenación? De Hegel a Marcuse, si ustedes quieren, ¿no? Para no quedarme en un solo autor. Una vez que hemos afirmado la condición impropia y no reapropiativa, la famosa erineurum hegeliana, ¿no? Sino la condición impropia como condición de partida, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, la configuración del intelecto material como superación de la dicotomía entre intelecto agente, ¿cierto? Y imaginación, digamos, ¿no? Eh, ¿cómo esto entra en relación con lo que hoy en día podríamos llamar medialidad? ¿Ah? ¿Cómo se podría pensar acá críticamente la cuestión de la pura medialidad? Y no en el sentido de medios sin fines, ¿no? Hermosamente descrito por Agamben, sino la medialidad en el sentido más prosaico de los más media y la configuración mediárquica del orden de lo real, ¿no? Donde efectivamente aparecería un intelecto agente convertido en pura medialidad, que sería precisamente la de la configuración, ¿cierto? Esto que Stigler llama, ¿no? Las retenciones terciarias y secundarias estandarizadas entrópicamente, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo pensaréis entonces la cuestión del intelecto material como interrupción de la mediarquía afincada entrópicamente en la estupidización o en la proletarización del siglo XXI, digamos? Para decirlo ahí, ¿no? Por eso digo comunismo sucio, compañero. Gerardo, no sé si podría hacer una pequeñita intervención. Sí, ¿Sí? por supuesto, sí, adelante. Sí. Sí, yo como eh, simplemente, digamos, quisiese como dar cuenta un poco de todo esto que estamos ahora conversando, de la importancia también de este libro, digamos, en este lugar que aparezca en este lugar del mundo, ¿no? Al fin del mundo, ¿no? Eh, en algunos momentos del texto, justamente, Rodrigo habla de la tradición de los oprimidos, ¿no? Una tradición secreta, ¿no? No por cuestiones iniciáticas ni verdades ocultas, ¿no? Eh, pero creo que esa cuestión es sumamente importante porque si bien todo acá cuestiona la identidad, es inevitable que no se produzca un proceso de identificación con el nombre de Averroes, también con el moro, ¿no? El moro es también el sudaca, ¿no? Somos los que no hemos tenido derecho a pensar por derecho propio. En mi caso, además, soy mujer, ¿no? O sea, es inevitable que no se produzca ese proceso de identificación, además, digamos, desde este lugar que es América y América Latina, digamos, ¿no? Entonces, este libro da a pensar, ¿no? eh, no en términos identitarios, pero sí, digamos, en ese proceso de identificación para poder pensarnos, repensarnos también, ¿no?
desde otro lugar que esa mirada que nos ha situado como lo otro, como los bárbaros, ¿no? Como los que no pensamos, ¿no? Etcétera. Y en ese sentido, yo simplemente quisiera una pequeñita confesión que no le conté a Rodrigo cuando escribí el texto sobre el libro, pero a mí me llegó particularmente y de una manera muy personal toda esta meditación y esta propuesta de la ontología del trasplantado. Creo que también este libro de muchas formas llega a muchos lugares que son hoy día cuestiones, la cuestión de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Es decir, toca unas fibras, digamos, que son profundamente, aunque no me gusta usar esa palabra, actuales, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo nací en Venezuela, pero a los 6 años llegué a Chile, ¿no? Y cuando yo llego a Chile, yo no era chilena, yo era venezolana, ¿no? Y recuerdo que a los 4 o 5 años, más o menos cuando yo tenía 10, yo tomo un libro que había en mi casa, que estaba por azar allí, porque en mi casa no, digamos, no, yo no vengo de una familia intelectuales de izquierda, entonces tampoco era como normal como libros de literatura muy rebuscada ni nada. Pero ese libro se llamaba Los trasplantados de Blaise Pascal. Y yo recuerdo que lo empecé a leer, no sé por qué, pero su nombre me interpelaba de un modo muy extraño. Y era un libro antiguo y viejo, que había llegado ahí porque era del hermano de mi abuelita que había fallecido y en la limpieza de su hogar habían sacado libros. Y yo cuando leí el texto de Rodrigo me evocó esa sensación de niña, ¿no? Que era una experiencia profunda del trasplante. Yo no tenía todavía las palabras que alcanzaban a decirlo, pero creo que esa experiencia es de alguna forma la que también me hace, digamos, pensar que es un libro donde también todos y todos aquellos sudacas de algún modo nos podemos identificar, ¿no? Eh, y en ese sentido me conmueve, me mueve, ¿cierto? Y creo insisto, o sea, y digo esto también para dar cuenta que no tiene que ver con un libro de especialistas, ¿no? Yo creo que es un libro que todas y todos podemos leer con la disposición de al menos, ¿no? Hacer la experiencia, ¿no? De una lectura que a ratos evidentemente puede no ser fácil, pero que de algún modo u otro interpela, ¿no? Como puede interpelar un poema que no entendemos, ¿no? Pero que nos llega porque nos hace enigma, al menos, ¿no? Eso sería lo que quisiese simplemente agregar. Eh, bueno, Rodrigo, no sé si quisieras agregar o responder algo de lo que se ha dicho, ¿no? Yo sí, rápidamente me sumaría con un pequeño apunte, ¿no? Yo creo que consistente con alguna de las cosas que se ha dicho, pero simplemente me gustaría ver si hay alguna reacción de tu parte o si no, lo podemos discutir en otro momento, ¿no? Pero obviamente que parte y no sé cómo decirlo, lo que voy a decir, es decir, hay muchas maneras de abordar el tema, ¿no? Intento no plantearlo de la manera más vulgar, ¿no? Pero otro de los méritos del libro y lo que despliega el pequeño Berroes Gusto, Risa, Política es eh, que está latente, ¿no? Y sobre todo se consagra con cierta fuerza, ¿no? O mejor que fuerza decir, justamente porque está en contra de la fuerza, ¿no? Se consagra con cierta persuasión, ¿no? La idea de una posible transfiguración de la política y cuando digo que eso, que eso se consagra, es decir, que tu postura no es simplemente adoptar lo que sería, digamos, un averroísmo que en virtud de aceptar la inmanencia infinita de las formas, ¿no? Lo llevaría también a una especie de negación absoluta de lo político y por lo tanto a confundir el mundo a mundo objetivado. ¿Cómo pudiéramos decir que en algunos discursos contemporáneos, ¿no? Olvidadizos, ¿no? O religiosamente afines a la inmanencia absoluta, que algunos han llamado casi que la religión de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, la equivalencia o la cibernética, si uno quiere, ¿no? Pero el mundo reducido a objetos. Me parece que tu Averroes, por lo tanto, en esa relación transfiguradora que tiene con lo político, ¿no? Justamente en ese paso atrás hacia la Jorah, también nos ofrece algo importante, ¿no? Que es
pensar o poner en discusión lo que sería, y esto es algo que trató en su momento un pensador que yo creo que para ti es clave, aparece mencionado en el libro, ¿no? Tengo por acá la antología que se hizo en italiano, pero no está en castellano, ¿no? Shlomo Pines, ¿no? Que tiene donde él dice, ¿no? Que parte de la tradición de la filosofía árabe y Averroes, ¿no? Es que ofrece una tercera vía con relación a la libertad, ¿no? Es decir, la libertad de la famosa querella, la libertad de los modernos, de la libertad de los clásicos, los antiguos, ¿no? Está atrapada en una versión antropológica caída, ¿no? Ahí se consagra el tema de la felicidad, ¿no? Donde la posibilidad de existir en el mundo está ya atravesada por la feliz culpa, ¿no? Es una felicidad caída que solamente se puede administrar, solamente se puede generar contener dentro de una economía de salvación, o bien, como incluso llega a decir Thomas Jefferson en la famosa Declaración de Independencia, ¿no? Si la felicidad es un orden o está acotada a el orden de la propiedad y de los bienes, incluso del bien mismo de la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que la cuestión de la felicidad también remite a un tema delicado, ¿no? Sobre todo porque parte de la tradición radical, ¿no? O en una vertiente, digamos, estatal, ¿no? Que conocemos de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? La libertad era una mala palabra. Obviamente, hoy en día, pudiéramos asistir al chantaje de algunos que nos digan, no, pero ¿cómo hablar de libertad si hay un auge de libertarianismo, ¿no? Bueno, yo pienso que uno pudiera avanzar hacia un tercer principio de libertad, ¿no? Que sería la libertad de un ethos, ¿no? Que marque una diferencia o despeja una zona en contra de cualquiera de esos amos o esos pastores, ¿no? Que administren el otium singulatum que decía, singulatum que mencionaba Sergio, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo ves la cuestión de la libertad en relación con el pensamiento de Averroes o del averroísmo como una de las herramientas que tenemos hoy para pensar ese problema, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión bien clara. Voy a comenzar por lo de Gerardo, después voy ir retrocediendo lo más brevemente posible, porque entiendo que estamos más o menos en la hora. Pero, eh, claro, o sea, eh, claro, Averroes no aparece dentro de la tradición, digamos, como un pensador de la libertad, precisamente por esa razón es denostado en cuanto tal, digamos, ¿no? Es precisamente su cercenamiento, digamos, como tal, ¿no? En contra de Tomás de Aquino, que aparecería como el pensador de la libertad, pero de una libertad que progresivamente comienza a mostrarse, digamos, en términos metafísicos como soberanía, básicamente, no es otra cosa que soberanía, ¿no? El- Precisamente por esa razón, esa libertad goza de un principio antropológico fundamental que es la persona, ¿no? Pura soberanía, ¿no? Y yo diría que la libertad berroísta que uno podría desprender de ahí es una libertad gestual, ¿no? Una libertad del gesto, ¿no? No subsumido y sustraído, ¿no? A la maquinaria, justamente, ¿no? A la maquinaria del capital que pone en juego esta libertad como soberanía. Incluso pensando que la libertad siempre, ¿no? En los antiguos y en los modernos, ¿no? La libertad siempre aparece como de aquellos que están integrados, ¿no? Son los civilizados los que son libres. Los otros no son libres, ¿no? Lo que la Vera cuando decía los sudacas, precisamente, ¿no? Los moros, los sudacas no son libres. Los moros mismos en la península ibérica no eran libres, eran ciudadanos de segunda clase, digamos, después de la arremetida castellana, digamos, del ejército castellano hacia el sur, ¿no? No son los moros libres, ¿no? Y entonces, claro, la libertad de los modernos y de los antiguos supone una noción de civilización, de integración, una noción de los que están adentro, los que están afuera, y por lo tanto una concepción del bárbaro, en ese sentido. Y del sujeto, o sea, la libertad es Básicamente, función del sujeto, digamos. exactamente, es una posesión, una propiedad, digámoslo así, ¿no? Eh, Y yo creo que ahí uno podría pensar la cuestión de la libertad en el averroísmo como una desarticulación de esa maquinaria, civilización, barbarie, digamos, persona, no persona, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión y esa libertad coincidiría con este ethos del que hemos conversado, como ese lugar sin lugar, ¿no? Esa jorada
que se deja entrever, ¿no? De manera irreductible, digamos, eh, eh, irreductible a la oikonomía, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Irreductible a la oikonomía. Esa es la cuestión, ¿no? Eh, y justamente, ¿no? Para volver al comentario que decía Sergio sobre la cuestión del intelecto, la medialidad, digamos, uno podría decir del espectáculo mediático, ¿no? El espectáculo mediático como la emancipación del intelecto agente, ¿no? Eh, claro, efectivamente, yo diría que uno podría, o sea, lo conversamos también con Vero en el momento de la presentación del libro, a propósito de un comentario muy lúcido que también hizo la Paloma Castillo sobre esto, y que tenía que ver a propósito de la inteligencia artificial, ¿no? Que justamente la idea de este intelecto separado da lugar a pensar, ¿no? O da lugar a legitimar el orden de la burocracia planetaria, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que, bueno, la burocracia planetaria que ella no necesita de la idea aparentemente del sujeto, ¿cierto? Y entonces uno podría decir, bueno, la burocracia planetaria necesita, al contrario, de una concepción del intelecto separado, ¿cierto? Que funcione cristalizada en la cibernética como forma de administración global contemporánea, ¿no? Y de la guerra civil, etcétera, ¿no? O sea, Israel nos está mostrando de manera muy bien, digamos, cómo la cibernética puede también hacerse cargo de la guerra civil, ¿no? Con la inteligencia artificial desplegada, ¿no? Entonces, lo que yo diría ahí es justamente que ahí lo que se está jugando es un averroísmo malo, en el sentido de una mala infinitud, que gana un mal averroísmo, ¿no? De la burocracia planetaria contemporánea, porque el intelecto agente está identificado al capital y por lo tanto no deja de comparecer frente a la estructura de la soberanía, ¿no? Y al revés, lo que el averroísmo nos permite, el averroísmo, entre comillas, bueno, bueno en el sentido ontológico, no moral, ¿no? Eh, es introducir la imaginación como un punto de fisura y el intelecto material como punto de fisura, ¿no? Esta es la cuestión decisiva. O sea, la burocracia planetaria puede hacerse cargo, si tú quieres, del intelecto agente, pero solo al precio de destruir la imaginación, ¿no? Este sería la cuestión de fondo. La imaginación es lo que esta tiene de inoperatividad, es lo que esta tiene de, digamos, destrucción de la economía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Justamente el averroísmo es sigue siendo el averroísmo en ese sentido una otra alternativa de afrenta al capital. Y por eso me parecía que uno podía leer, ¿no? Lo que tú subrayaste, ¿no? A Marx y Engels en la ideología alemana, en la discusión que tiene Marx con el cerezo, que me gusta mucho, además es muy lindo el cerezo, pero precisamente la cuestión antropológica que está en juego ahí, ¿no? Como el problema del trasplante, ¿no? Donde, como bien dice Navero, somos todos trasplantados finalmente, ¿no? No hay un origen, nada, pero sí, eso no obsta a que no siga, digamos, habiendo imaginación. Y yo creo que es la fuerza de la imaginación como una fuerza transformadora, como una fuerza de mutabilidad de la cosa. Este es el punto importante en Averroes, porque la imaginación es la fuerza que hace mutar la cosa, o sea, que hace pasar la cosa material, como diría la jerga antigua, a una forma inmaterial, ¿no? Virtual, ¿no? A partir de la cual podamos pensarla, ¿no? Podemos, de alguna manera, trabajarla, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, yo creo que hay una afrenta ahí. Sí, el averroísmo sigue siendo la afrenta más contemporánea, por así decirlo, a la burocracia planetaria contemporánea, ¿no? Ese sería el intento, ¿no? Y creo que eso es el problema, a modo de nota a pie de página, que tuvieron los operaístas italianos. Que los operaístas italianos enfatizaron demasiado al intelecto agente en el sentido de los procesos de digitalización del mundo, etcétera, dejando de lado el problema de la sublevación que pasaba precisamente por la imaginación, Por ¿no? la interrupción, porque Por restituyeron la la noción de interrupción. multitud como Exactamente. sujeto social, digamos. Exacto, Ahí es donde está el corte político, ¿no? exacto. Ya, claro. Ahora, la cuestión de la libertad que plantea Gerardo abre otro frente de batalla absoluto, digamos, sobre todo si pensamos en la recepción tanto de Spinoza como de Schelling respecto a esta problemática, que son otros dos nombres que quedan por fuera de la tradición del pensamiento de la libertad moderno, digamos, ¿no?
pero que abren precisamente hacia esta otra figura, lo que tú llamaste un tercer principio, sin principio, por supuesto, ¿no? Claro. Tercer lugar, digamos, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Claro, eso. Claro, y sobre todo porque la imaginación es potencia heteroafectiva. Así es. Esa es la cuestión para mí ahí más importante, ¿no? Que rompe con el solipsismo, que es la Claro. función del sujeto, digamos, ¿no? Incluso quería agregar una última cosa, Gerardo, pero de manera muy precisa, ¿no? Los textos llamados políticos de Averroes, donde, dentro de los cuales está el comentario a Platón, pero también donde está la doctrina decisiva, que es un texto sobre el cual se va a basar el Tratado Teológico Político de Spinoza, ¿no? Es muy decisivo lo que dice el Sergio de esa dimensión heteroafectiva de la imaginación, porque el pueblo, desde el punto de vista de Averroes, si bien no es parte de la filosofía como campo aristocrático del orden, ¿no? Sin embargo, la lectura que hace Averroes de la Sharia, por ejemplo, la ley divina, ¿no? Que podría ser Sharia, podría ser otro nombre, podría ser Torah también, ¿no? Para él la Sharia es un etos, y el pueblo, a pesar de que no accede a la especulación racional y compleja, ¿no?, de la filosofía, puede acceder a su verdad a través de las imágenes heredadas, ¿no?, por el Corán, y por lo tanto acceder de alguna manera a esa forma de vida, que es, ¿no?, que es ese ethos que estaría presente en la Sharia, ¿no? Entonces, Averroes concibe a la Sharia no como un derecho, no como un espacio normativo jurídico, sino como una forma de vida, ¿no? Este es un punto que me parece que es muy importante, porque ese punto permite mostrar la diferencia que tiene Averroes con los teólogos de su época, ¿no? Y que muestran que Averroes es un paria, tanto respecto de la teología musulmana, ¿no?, como de la teología latina cristiana Sí, posterior. Farabi, exacto, y San Ah, Agustín, claro. claro. Bueno, no sé si quedan algunos otros comentarios o vamos ya cerrando, ¿no? Porque estamos ya sobre la hora y eh, todos ustedes han sido bastante generosos con el tiempo, así que nos queda mucho por discutir, ¿no? Sobre todo esta cuestión que Han sido mencionaba demasiado Sergio. generosos con el libro, sobre todo. Bueno, y a tu ritmo ya yo creo que en unos meses tendremos por acá el libro sobre tu próximo libro, ¿no? Seguramente sobre Palestina y No, yo creo que el próximo año voy a descansar un poco. hay que descansar, ¿no? Es una de las formas de vida berroísta, ¿no? El que duerme. Eh, Perfecto, pues nada, lo dejamos acá y gracias a Miguel Ángel, Verónica, Sergio, ¿no? Y a ti, Rodrigo, ¿no? Por este Sí, no, libro muchas también y gracias. por la Muchas conversa, gracias a ¿no? ti, muchas gracias a ti, muchas gracias aquí a los amigos, a los amigues. Yo me despido Espero. y de paso digo, Verónica, un placer conocerte. Espero que sigamos en contacto y abrazos para todos. Un abrazo Chao. para todos. Gracias por la Chao, invitación. chao. Y Chao. yo Chao a también. todos. Muchas Chao, gracias por Verónica. todo. Chao.